Mis compas me conocen simplemente como el Chepe. Nací en un pueblito chiquito en el estado de Oaxaca, donde los cerros verdes y los ríos cristalinos son parte del paisaje cotidiano. Desde morro soñaba con recorrer las carreteras del país, y es que los cuentos de mi abuelo, un viejo camionero, me inspiraron a seguir sus pasos. A los 18 años saqué mi licencia y desde entonces he pasado más tiempo detrás del volante de mi tráiler que en casa. Mis días se llenan de kilómetros, canciones rancheras y el constante ruido del motor. Era una noche oscura y tormentosa cuando me encontraba manejando mi tráiler por una carretera solitaria en el norte de México. Había recogido una carga en Monterrey y tenía que llevarla hasta Guadalajara. El viaje era largo, pero ya estaba acostumbrado a esos trayectos. Lo que no esperaba era que esta vez sería diferente. Mientras conducía, noté que el camión se sentía más pesado de lo normal. Al principio pensé que era el terreno, o tal vez el viento en contra, pero después de unas horas me di cuenta de que algo no andaba bien. Decidí parar en una gasolinera para revisar la carga. ¿Qué onda, Chepe?, me saludó un compañero trailero que también estaba ahí. Aquí nomás, compa, sintiendo que el camión está más pesado de lo normal. Voy a revisar la carga, le respondí. Échale un ojo, no vaya a ser que te estén jugando una broma, me dijo riendo. Abrí las puertas del remolque y encendí la linterna para revisar. Lo que vi me dejó helado. Entre las cajas y los palets había símbolos extraños pintados con algo que parecía sangre seca. En el suelo encontré restos de velas negras y lo que parecían ser huesos de animales. La carga se veía normal, pero estos objetos eran perturbadores. ¿Qué diablos es esto?, me pregunté en voz alta. Decidí cerrar el remolque y seguir mi camino, pero no podía sacarme esas imágenes de la cabeza. Durante el resto del viaje sentí una presencia extraña, como si alguien me estuviera observando. Al llegar a Guadalajara descargué la mercancía, pero no mencioné nada de lo que había encontrado. Esa noche, en un pequeño motel de carretera, no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos veía los símbolos y los huesos. Al día siguiente decidí investigar un poco. Fui a una biblioteca local y busqué información sobre rituales satánicos. Lo que encontré me dejó aún más inquieto. Estos símbolos son usados en rituales de invocación, me dijo el bibliotecario, un hombre anciano con aspecto de sabio. Se cree que pueden atraer espíritus malignos o entidades del más allá. Mi corazón latía acelerado. ¿Qué había transportado realmente en mi tráiler? ¿Qué tipo de personas habían manejado esa carga antes de mí? Unas semanas después, recibí otra llamada de mi empresa. Tenía que recoger una carga en el mismo lugar en Monterrey y llevarla a Ciudad de México. A pesar del mal presentimiento, acepté el trabajo. Cuando llegué al lugar de recogida, todo parecía normal. Pero una vez que empecé el viaje, el camión volvió a sentirse más pesado de lo normal. Esa noche decidí parar en un área de descanso y revisar la carga de nuevo. Esta vez fui más cuidadoso. Encontré lo mismo, símbolos, velas y huesos, pero ahora había algo más. En el centro del remolque había un extraño amuleto hecho de huesos y plumas. Esto no puede estar pasando, murmuré para mí mismo. Desesperado, decidí buscar ayuda. Recordé a don Miguel, un viejo amigo de mi abuelo que vivía cerca de la ruta que estaba siguiendo. Él era conocido en la región por ser un curandero y tener conocimientos sobre lo paranormal. Sin pensarlo dos veces, desvié mi camino y fui a su casa. «Don Miguel, necesito su ayuda», le dije con voz temblorosa. «¿Qué te pasa, Chepe?», me preguntó, con su voz grave y calmada. Le conté todo lo que había encontrado y lo que había investigado. Don Miguel me miró seriamente y luego dijo: «Estás en peligro, muchacho. Esos rituales son muy poderosos. Alguien está usando tu camión para transportar objetos malditos». «¿Qué puedo hacer?», le pregunté desesperado. «Debes deshacerte de esos objetos de inmediato.
y después realizar un ritual de limpieza en tu camión, me aconsejó. Esa noche, con la ayuda de don Miguel, me deshice de los objetos malditos, los enterramos en un lugar sagrado y realizamos una ceremonia para limpiar mi camión. Usamos hierbas, incienso y recitamos oraciones antiguas. Sentí una paz extraña, como si una carga se hubiera levantado de mis hombros. Ahora estás protegido, Chepe, me dijo don Miguel. Pero ten cuidado, quien quiera que esté haciendo estos rituales no se detendrá fácilmente. Continué mi viaje hacia Ciudad de México, pero no podía dejar de pensar en quién estaba detrás de todo esto. Decidí investigar más a fondo y contacté a otros camioneros que habían trabajado para la misma empresa. Descubrí que varios de ellos también habían tenido experiencias extrañas, pero ninguno había hablado por miedo a perder su trabajo. Finalmente, llegué a Ciudad de México y entregué la carga. Pero antes de irme, decidí confrontar a mi jefe. «Necesito hablar contigo, Paco», le dije, entrando a su oficina sin avisar. «¿Qué pasa, Chepe?», me respondió sorprendido. Le conté todo lo que había descubierto y lo que había pasado. Paco se quedó callado por un momento y luego suspiró. «No quería que te enteraras así, Chepe, pero sí, alguien está usando nuestros camiones para transportar esos objetos. No sé quién es, pero sé que es peligroso». «¿Y qué vas a hacer al respecto?», le pregunté, enojado. «Voy a investigar y encontrar al responsable. Pero tú, por favor, cuídate. Esto no es algo con lo que se pueda jugar». Unos días después, Paco me llamó y me dijo que había encontrado al responsable. Era uno de los empleados de la bodega en Monterrey, un hombre llamado Ernesto, que tenía conexiones con un grupo de ocultistas. «Ya lo despedí y alerté a las autoridades», me dijo Paco. «Espero que esto termine aquí». Aunque Paco me aseguró que el peligro había pasado, nunca volví a sentirme completamente seguro en la carretera. Cada vez que me encontraba en una ruta solitaria, recordaba esos símbolos y huesos. La experiencia me cambió para siempre. Aprendí que hay cosas en este mundo que no podemos comprender completamente, y que a veces la realidad puede ser más aterradora que cualquier cuento de terror. Desde entonces sigo manejando mi tráiler, pero siempre con un ojo vigilante y un amuleto de protección colgado en el retrovisor, porque en este mundo nunca sabes qué te puede estar esperando en la siguiente curva. Me llamo José Morales. La carretera es mi segunda casa. He visto amaneceres y atardeceres, tormentas y días despejados, todo desde la cabina de mi camión. Mis jornadas suelen ser largas y solitarias, pero no me quejo. La libertad de la carretera siempre me ha llamado la atención, y me gusta pensar que llevo el pulso del país en las ruedas de mi camión. Nací en un pequeño pueblo en el estado de Jalisco, donde las oportunidades eran escasas. Mi papá fue agricultor y mi mamá ama de casa. No había mucho que hacer más que trabajar en los campos o encontrar una salida, y yo elegí esta última. Con los ahorros de varios años y la ayuda de un préstamo, compré mi primer camión y comencé a recorrer las carreteras de México. Al principio, los viajes eran cortos y las ganancias pocas, pero con el tiempo fui consiguiendo mejores contratos y ampliando mi ruta. A lo largo de los años, he vivido muchas experiencias en la carretera, algunas buenas, otras malas, pero todas me han dejado una lección. Era una noche como cualquier otra, o al menos eso pensé al principio. Había salido de Monterrey con destino a Guadalajara, transportando una carga de electrodomésticos. Era un trayecto largo, pero uno que había hecho muchas veces antes. La noche estaba clara, y la luna iluminaba la carretera de una manera que casi la hacía parecer tranquila. Sin embargo, había algo en el aire, una sensación que no podía sacudirme de encima. Eran cerca de las 2 de la mañana cuando lo vi. Estaba en una gasolinera en medio de la nada, parado junto a su coche averiado. Parecía nervioso, mirando su reloj constantemente y luego la carretera, como esperando a alguien. Decidí detenerme y ofrecerle ayuda.
Era lo que cualquier buen cristiano haría, ¿no? «Buenas noches, ¿todo bien?», le pregunté mientras bajaba del camión. «Buenas noches», respondió él, un hombre de mediana edad, con el rostro cansado y la ropa desaliñada. «Mi coche se descompuso y necesito llegar a una dirección en Guadalajara. Es urgente». Su tono de voz tenía una urgencia que no pude ignorar. Además, yo también iba a Guadalajara, así que no me costaba nada llevarlo. Asentí y le dije que subiera al camión. «Claro, súbete, te llevo», le dije, y vi cómo su rostro se iluminaba con alivio. Ya en el camino traté de hacer conversación para romper el silencio incómodo. «¿Cómo te llamas?», pregunté. «Pedro», respondió. «Pedro Gutiérrez». «Mucho gusto, Pedro. Yo soy José. ¿Qué te trae por estos rumbos a esta hora?». Pedro me miró con una expresión que mezclaba cansancio y algo más, quizá preocupación. «Tengo que llegar a ver a mi familia. Es una emergencia. No puedo perder tiempo». Asentí, entendiendo que no quería hablar más del tema. El resto del viaje transcurrió en un silencio casi total, roto solo por el sonido del motor y el crujir del asfalto bajo las ruedas. Pedro se quedó dormido después de un rato, y yo me concentré en la carretera. Conforme avanzaba la noche, esa sensación extraña no me abandonaba. Algo en la manera en que Pedro se había aparecido, su urgencia y el hecho de que no había visto ningún coche averiado cerca de la gasolinera me tenía inquieto. Pero decidí no pensar demasiado en ello. Después de todo, las historias de camioneros están llenas de encuentros extraños y generalmente no hay nada de qué preocuparse. Llegamos a Guadalajara poco antes del amanecer. Desperté a Pedro y le pregunté por la dirección a la que necesitaba ir. «Es en la colonia Providencia», me dijo, dándome una dirección exacta. Conduje hasta allí y me detuve frente a una casa modesta pero bien cuidada. Pedro se bajó del camión agradeciéndome profusamente. «Gracias, José, me has salvado la vida», dijo antes de cerrar la puerta del camión. Lo vi caminar hacia la casa y tocar la puerta. Me quedé allí un momento, observando para asegurarme de que todo estuviera bien. Fue entonces cuando una mujer abrió la puerta y su reacción me dejó helado. Ella gritó, retrocediendo, y Pedro se quedó allí, inmóvil. No podía escuchar lo que decían, pero el gesto de terror en el rostro de la mujer era inconfundible. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda y decidí no esperar más. Arranqué el camión y me fui, sin mirar atrás. Unos días después, la curiosidad pudo más que yo. Regresé a la misma dirección y toqué la puerta. La misma mujer que había visto aquella noche abrió la puerta. Se veía cansada y triste, con los ojos enrojecidos por el llanto. «Disculpe, señora, no quiero molestarla, pero hace unos días traje a un hombre aquí, Pedro Gutiérrez. ¿Está él?». La mujer me miró confundida y luego su expresión se tornó en dolorosa sorpresa. «¿Pedro Gutiérrez?», preguntó. «No puede ser. Pedro murió hace 6 meses en un accidente de coche. Este es su retrato», dijo, sacando una foto de un hombre que, sin lugar a dudas, era el mismo Pedro al que había llevado aquella noche. Mi corazón se detuvo por un segundo y sentí un frío que me recorría la columna vertebral. No podía ser posible. No sabía qué decir y solo asentí antes de darme la vuelta y regresar a mi camión. Desde entonces, cada vez que paso por esa ruta, no puedo evitar recordar esa noche. No puedo explicar lo que sucedió, pero una cosa es segura. El hombre que recogí esa noche no era de este mundo. Quizás su alma necesitaba una última oportunidad para llegar a su destino, y yo fui el elegido para ayudarlo en su viaje incompleto. Soy trailero. Crecí en un pequeño pueblo de Michoacán, rodeado de montañas y caminos de terracería. Desde chico me fascinaban los enormes camiones que pasaban por el pueblo y soñaba con el día en que yo también pudiera recorrer las carreteras del país a bordo de uno de esos gigantes de metal. Mi papá fue quien me enseñó a manejar
y con el tiempo logré obtener mi licencia de conductor de tráiler. Con el paso de los años, recorrí miles de kilómetros, conocí cada rincón de México y acumulé una infinidad de historias, algunas alegres, otras tristes y unas cuantas, francamente aterradoras. Esta es una de esas historias que aún me quita el sueño y me hace dudar de lo que es real y lo que no. Era una noche oscura y lluviosa de noviembre. Me encontraba en un viaje largo, llevando una carga de productos electrónicos desde Ciudad de México hasta Monterrey. La carretera estaba resbalosa y apenas podía ver unos metros adelante debido a la intensa lluvia. Había salido un poco tarde de la Ciudad de México por unos retrasos en la carga, así que iba con el tiempo justo para llegar a tiempo a mi destino. Estaba concentrado en la carretera, con el sonido constante de la lluvia golpeando el parabrisas, cuando de repente noté una señal de tránsito que indicaba un desvío. No era una señal común, parecía vieja y desgastada, como si hubiera estado allí por años, pero no recordaba haberla visto antes en mis viajes anteriores por esa ruta. «¿Qué carajos?», murmuré, bajando la velocidad para leer la señal con más detalle. «Desvío, ruta alternativa», decía en letras apenas legibles. Pensé que tal vez había habido algún accidente o un deslizamiento de tierra más adelante. No quería arriesgarme a quedarme atrapado o causar un accidente, así que decidí tomar el desvío. El camino alternativo era una carretera más estrecha y serpenteante, rodeada de árboles y con muy poca iluminación. Después de unos minutos, comencé a sentirme incómodo. El GPS no reconocía la ruta y no había señales de vida en los alrededores. Solo el sonido de la lluvia y el motor del tráiler rompían el silencio de la noche. Encendí la radio para distraerme un poco, pero solo se escuchaba estática. «Maldita sea», dije en voz alta, «¿dónde me vine a meter?». A medida que avanzaba, la sensación de inquietud aumentaba. De repente, vi algo a lo lejos, una figura en medio del camino. Frené bruscamente, con el corazón acelerado. Era un hombre, empapado por la lluvia, que hacía señas para que me detuviera. «Oye, oye, detente», gritó, acercándose al camión. Bajé la ventanilla, con el motor aún en marcha. «¿Qué pasa, compa?», le pregunté. «Gracias a Dios que te detuviste», respondió el hombre, jadeando. «Mi carro se descompuso más adelante. ¿Podrías darme un aventón hasta el pueblo más cercano?». Miré a mi alrededor, tratando de ver algún indicio de su vehículo, pero la oscuridad y la lluvia lo hacían imposible. «Sí, súbete», dije finalmente, abriendo la puerta del copiloto. El hombre subió al camión, empapando el asiento con su ropa mojada. Le ofrecí una toalla que siempre llevaba conmigo y se secó lo mejor que pudo. «Soy Manuel», se presentó, extendiendo la mano. «Juan», respondí, estrechando su mano. Continuamos el camino, pero ahora la sensación de inquietud se había transformado en una extraña tensión. Manuel parecía nervioso, mirando constantemente por la ventana y revisando su reloj. «¿Todo bien?», le pregunté, tratando de aliviar la tensión. Sí, es solo que este camino no me resulta familiar», respondió mirando hacia adelante. «A mí tampoco, pero es mejor que arriesgarse en la carretera principal con este clima», le dije, tratando de sonar convincente. Manuel asintió, pero su expresión seguía siendo de preocupación. Después de unos minutos de silencio, finalmente llegamos a un cruce donde el camino alternativo se unía nuevamente con la carretera principal. Suspiré aliviado, agradecido de haber salido de ese extraño desvío. «Bueno, aquí ya puedes seguir derecho», le dije a Manuel. «El próximo pueblo está a unos 20 kilómetros». «Gracias, Juan, en serio, gracias», dijo Manuel, bajándose del camión y desapareciendo rápidamente en la oscuridad. Continué mi camino, sintiéndome extrañamente aliviado de estar de vuelta en la carretera principal. La lluvia comenzaba a disminuir y finalmente pude sintonizar una estación de radio.
Justo cuando empezaba a relajarme, escuché un boletín de noticias que me hizo estremecer. Última hora. Accidente fatal en la carretera principal hacia Monterrey. Un autobús y varios vehículos se han visto involucrados. Se reportan múltiples víctimas. El escalofrío recorrió mi cuerpo al escuchar la noticia. Si no hubiera tomado ese desvío, podría haber sido parte de ese terrible accidente. Pero entonces, algo aún más inquietante me vino a la mente. ¿Qué pasó con Manuel? ¿De dónde vino? ¿Y a dónde se fue en medio de la nada? Esa noche, llegué a Monterrey con el tiempo justo, pero con la mente llena de preguntas y una sensación de haber escapado de algo mucho más grande que un simple accidente. Desde entonces, cada vez que veo una señal de tránsito, me aseguro de leerla bien y pensar 2 veces antes de tomar un desvío. No he vuelto a ver a Manuel, ni he encontrado ninguna señal que indique un camino alternativo en esa ruta, pero cada vez que recuerdo esa noche, no puedo evitar sentir que alguien o algo me estaba cuidando y que no todo en este mundo puede ser explicado con lógica y razón. Desde entonces, cada viaje es una mezcla de rutina y misterio. He aprendido a escuchar mi instinto y a respetar las señales, tanto las visibles como las invisibles. En el mundo de los traileros, donde la carretera es tanto hogar como adversario, hay historias que nos recuerdan que no estamos solos en nuestro camino y que algunas veces los desvíos pueden ser salvavidas en medio de la tormenta. Mi nombre es Armando, pero en el mundo de los traileros todos me conocen como El Chato. Llevo mucho tiempo recorriendo las carreteras de México, transportando de todo, frutas, muebles, electrónicos, lo que se ofrezca. Este trabajo me ha dado la libertad que siempre soñé, pero también me ha mostrado el lado más oscuro de la vida en la carretera. Crecí en un pequeño pueblo en Michoacán, donde la vida era tranquila, pero siempre supe que estaba destinado para algo más. Así que, en cuanto cumplí 18, me subí a un camión y nunca miré atrás. Era una noche de luna llena, una de esas donde la luz plateada parece iluminar cada rincón oscuro del camino. Estaba conduciendo por una carretera secundaria en las afueras de Guanajuato, una ruta que evitaba a menudo debido a su mala fama. Pero esa noche, por alguna razón, decidí tomar ese camino. La carretera estaba desierta y el único sonido era el ronroneo constante del motor de mi camión. Estaba pensando en mi próxima parada cuando, de repente, vi a un hombre caminando a la orilla de la carretera. Llevaba puesto un sombrero de paja y ropa típica de campesino. Me pareció extraño ver a alguien a esas horas en medio de la nada, así que decidí parar y ofrecerle ayuda. «Buenas noches, amigo», le grité desde la ventana. «¿Necesitas un aventón?». El hombre se detuvo y me miró fijamente. Sus ojos, aunque oscuros, reflejaban una tristeza profunda. Lentamente comenzó a caminar hacia mí. Justo cuando estaba a punto de llegar a la puerta del camión, desapareció. No como alguien que se desvanece en el horizonte, sino que simplemente se desvaneció en el aire. Me quedé helado, sin saber qué hacer. El miedo se apoderó de mí, pero también la curiosidad. Decidí bajar del camión y buscar alguna explicación. Caminé unos metros, llamándolo, pero no había rastro de él. Esa noche no pude dormir bien. La imagen del campesino desapareciendo seguía rondando en mi cabeza. Al día siguiente, en la parada de un pequeño pueblo cercano, decidí preguntar a los lugareños si conocían alguna historia sobre la carretera. Me encontré con un viejo en una tienda de abarrotes que parecía saber mucho sobre la zona. «Disculpe, señor», le dije, «anoche vi algo muy extraño en la carretera. Un hombre vestido de campesino y luego desapareció. ¿Sabe algo al respecto?». El viejo me miró con ojos penetrantes y asintió lentamente. «Ah, ya veo que tuviste un encuentro con el campesino perdido. Es una historia vieja por aquí. Dicen que hace muchos años un campesino de la zona desapareció sin dejar rastro. Desde entonces su espíritu deambula por la carretera.
buscando ayuda, pero nadie sabe qué le pasó realmente. La historia del viejo me intrigó aún más. Decidí quedarme unos días en el pueblo e investigar más sobre el campesino desaparecido. Visité el archivo municipal y hablé con más personas mayores que recordaban la desaparición. Descubrí que el campesino se llamaba Tomás y que había desaparecido en circunstancias misteriosas. Su familia lo había buscado incansablemente, pero nunca encontraron su cuerpo. Algunos decían que había sido víctima de un crimen, otros que se había perdido en el bosque y otros creían que había sido abducido por fuerzas sobrenaturales. Decidí hacer una última ruta por la misma carretera antes de continuar mi viaje. Esta vez estaba preparado para cualquier cosa. Conducía lentamente, buscando cualquier señal del campesino, y entonces lo vi de nuevo, caminando al borde de la carretera, exactamente en el mismo lugar. Paré el camión y bajé rápidamente. Esta vez no desapareció. Se quedó allí, mirándome con esos ojos tristes. Tomás, dije, esperando que fuera su nombre. Quiero ayudarte. ¿Qué te pasó? El hombre me miró y por primera vez habló. Mi familia nunca supo lo que me pasó. Me perdí en el bosque y no pude encontrar el camino de vuelta. Morí allí, solo y asustado. Ayúdame a encontrar paz. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Sabía que tenía que hacer algo para ayudar a ese pobre hombre. Volví al pueblo y hablé con el párroco, quien me sugirió realizar una ceremonia para liberar el alma de Tomás. Esa noche, acompañado por el párroco y algunos lugareños, regresé a la carretera. Realizamos una pequeña ceremonia, rezando por el alma de Tomás y pidiéndole que encontrara la paz. Al final de la ceremonia, sentí una extraña calma en el aire, como si algo se hubiera liberado. Desde entonces, nunca más volví a ver al campesino en esa carretera. Los lugareños también dijeron que ya no lo veían. Sentí que finalmente había encontrado la paz. Seguí mi vida de trailero, pero nunca olvidé esa experiencia. Me hizo reflexionar sobre las muchas historias no contadas y las almas perdidas en las carreteras de México. Ahora, cada vez que paso por una ruta solitaria, me aseguro de recordar a Tomás y a todos los que, como él, buscan encontrar el camino de vuelta a casa. Nunca sabemos qué misterios esconden los caminos que recorremos, pero una cosa es segura: siempre debemos estar dispuestos a ayudar, incluso cuando el destinatario de nuestra ayuda ya no pertenece a este mundo. Desde que tengo memoria, la vida en la carretera ha sido mi destino. Mi nombre es Héctor Ramírez, soy camionero. Empecé joven, siguiendo los pasos de mi padre, quien también era un hombre de la carretera. Crecí viendo cómo mi viejo manejaba su enorme camión a lo largo y ancho de México, llevando cargas desde Tijuana hasta Cancún. Recuerdo cómo me emocionaba escuchar sus historias de aventuras y peligros que encontraba en el camino. La vida de un camionero puede ser solitaria, pero para mí no hay nada más liberador que el horizonte infinito y el rugido constante del motor. A mis 45 años ya he recorrido casi todas las carreteras de este país. Cada ruta tiene sus desafíos, desde las montañas empinadas hasta los interminables desiertos. Pero nunca he temido la carretera, siempre he confiado en mi experiencia y en mi fiel camión. Sin embargo, hay cosas que ni la experiencia puede prever, y esa noche, mientras conducía por una carretera desierta en el estado de Chihuahua, aprendí que hay misterios en la carretera que desafían toda lógica y razón. Eran alrededor de las 2 de la mañana cuando me encontraba en una de esas rectas interminables del desierto. La luna estaba alta en el cielo, iluminando la vasta extensión de arena y matorrales. Había pasado ya varios kilómetros sin ver ni una sola alma, lo cual no era raro en esas partes. La soledad de la carretera siempre ha sido algo que disfrutaba, pero esa noche había algo en el aire que me hacía sentir inquieto. De repente, a lo lejos,
vi algo que me hizo reducir la velocidad. A medida que me acercaba, me di cuenta de que era un coche. Estaba detenido en medio de la carretera, con las luces encendidas y el motor en marcha. ¡Qué demonios!, murmuré para mí mismo, mientras frenaba y detenía mi camión a unos metros del vehículo. Apagué el motor y bajé con una linterna en mano, el crujido de mis botas en el asfalto resonando en la quietud de la noche. «¿Hola? ¿Hay alguien aquí?», llamé, acercándome con cautela. No hubo respuesta. Revisé el interior del coche a través de las ventanas. No había nadie. Las puertas estaban cerradas, pero el motor seguía encendido y las luces iluminaban el camino delante del coche, como si su dueño hubiese salido momentáneamente y se hubiese desvanecido en el aire. Decidí abrir la puerta del conductor. Estaba sin seguro. Dentro del coche encontré un bolso en el asiento del acompañante lleno de pertenencias personales, una billetera, un celular, unas llaves y una identificación. El nombre en la identificación era Laura García. El celular mostraba varias llamadas perdidas y mensajes sin leer. Un escalofrío recorrió mi espalda. «¿Qué le pasó a esta gente?», me pregunté en voz alta mirando alrededor en la oscuridad. Tomé la linterna y comencé a explorar los alrededores del coche. No había señales de lucha, ni huellas que indicaran que alguien había salido corriendo. El desierto era vasto y silencioso, con solo el viento como compañía. Después de unos minutos de búsqueda infructuosa, volví al coche y decidí llamar a la policía. Les expliqué la situación y me dijeron que enviarían una patrulla, pero que podría tardar debido a la lejanía del lugar. Volví a mi camión y me senté en el asiento del conductor, con la mirada fija en el coche abandonado. Algo no cuadraba. Decidí revisar el bolso de nuevo, buscando alguna pista que pudiera ayudar a entender qué había pasado. Encontré una libreta con anotaciones y un mapa de carreteras con algunas marcas. Una de las anotaciones decía: Ruta 45, noche, no detenerse, cuidado con el desierto. Leí esas palabras una y otra vez, tratando de descifrar su significado. ¿Por qué alguien escribiría algo así? Miré por el espejo retrovisor y en ese momento vi una figura a lo lejos, caminando hacia el coche. Parecía una mujer. «¡Oye!», grité, bajando del camión y corriendo hacia ella. La figura se detuvo y giró hacia mí. A medida que me acercaba, me di cuenta de que era Laura, la misma mujer de la identificación. Pero algo estaba mal. Su rostro estaba pálido, sus ojos abiertos de par en par con una expresión de terror absoluto. «¿Estás bien? ¿Qué pasó?», pregunté, tratando de mantener la calma. Laura no respondió. En su lugar, señaló hacia el desierto, donde una sombra se movía en la distancia. Antes de que pudiera decir algo más, se desvaneció en el aire, como si nunca hubiera estado allí. Me quedé congelado, incapaz de procesar lo que acababa de ver. Regresé al camión, temblando, y esperé a que llegara la policía. Finalmente, una patrulla llegó alrededor de las 4 de la mañana. Los oficiales escucharon mi relato con escepticismo, pero al ver el coche y las pertenencias se dieron cuenta de que algo extraño estaba pasando. Revisaron el coche y confirmaron que pertenecía a una familia que había sido reportada como desaparecida hacía una semana. «Esto es muy raro», dijo uno de los oficiales. La familia García desapareció sin dejar rastro. Estaban de vacaciones, viajando hacia el norte. Este coche fue reportado como robado hace 5 días. «¿Y la mujer que vi?», pregunté, aún tratando de entender. «No lo sabemos», respondió el oficial, «pero su descripción coincide con Laura García. Si en verdad la viste, es posible que estemos lidiando con algo más que una simple desaparición». Durante las siguientes semanas, la investigación sobre el coche abandonado y la desaparición de la familia García continuó. Los oficiales encontraron más coches abandonados en la misma ruta, todos pertenecientes a personas desaparecidas. Los testimonios de otros camioneros que habían visto figuras en la carretera empezaron a surgir.
Algunos hablaban de voces susurrando en el desierto, otros de apariciones que desaparecían en la oscuridad. Mi experiencia me había dejado marcado. Cada vez que pasaba por esa carretera, sentía una presencia, una sombra que me observaba desde la distancia. Decidí evitar esa ruta tanto como fuera posible, pero el recuerdo de Laura y la misteriosa desaparición de su familia seguía atormentándome. Hoy, cuando conduzco por esas solitarias carreteras mexicanas, no puedo evitar recordar aquella noche en el desierto de Chihuahua. La vida en la carretera sigue siendo mi destino, pero ya no soy el mismo. Las historias de la carretera ya no son solo cuentos para entretener, sino advertencias de los misterios que acechan en la oscuridad. La desaparición de la familia García sigue sin resolverse, y cada vez que paso por ese tramo de la Ruta 45, miro hacia el desierto y me pregunto qué secretos guarda. La carretera es un lugar lleno de vida y muerte, y a veces lo que encontramos en ella nos deja con más preguntas que respuestas. Como camionero, he aprendido a respetar esos misterios y a seguir adelante, sabiendo que hay cosas en este mundo que nunca podremos entender completamente. Y así continúo mi viaje, siempre alerta, siempre vigilante, esperando que la próxima historia que encuentre en la carretera no sea la mía.